Buenas tardes, hermanos. Abrimos nuestras Biblias a Juan capítulo 13. Y vamos a ir al Señor en oración antes de comenzar. Padre Celestial, te damos muchas gracias otra vez por tu presencia entre nosotros, por permitirnos, Señor, estar en este edificio adorándote, recordando la obra que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Te pedimos, Padre Celestial, que por favor bendigas nuestro tiempo juntos ahora en tu palabra. Señor, que podamos ser edificados en la fe, fortalecidos en nuestra esperanza. Señor, que podamos conocerte un poco más. Cuando cantábamos recién, dime la historia de Cristo, Señor. Al estudiar la historia de Cristo relatada por Juan, Señor, que nuestros corazones se llenen de gozo, Señor, se llenen de amor, Señor, recordando la obra que Cristo hizo por nosotros, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre precioso de Jesús. Amén. El 20 de julio de 1923, mientras se dirigía a una fiesta familiar, el famoso militar, ícono popular, un poco ambiguas las opiniones en cuanto a él, pero por lo menos es un ícono popular de México, Pancho Villa, fue emboscado y acribillado por varias personas, recibiendo 16 balazos. Mientras muchos de sus seguidores lo rodeaban y lo veían agonizante, Pancho Villa agarró a una persona, un extraño de en medio de ellos, un extraño para sus seguidores, y le habló antes de morir. Ahora esta persona era un periodista, Pancho Villa lo conocía. Y mientras se aferraba a él, le dijo, no me deje morir así, escriba que dije algo profundo. Y murió. Pancho Villa entendió algo, entendió que las últimas palabras de una persona son importantes, son muy importantes. Las últimas palabras de una persona dejan un legado, muchas veces dejan inspiración, muchas veces, dejan marcado un ejemplo establecido y muchas otras veces simplemente reflejan la manera en que esa persona vivió, que se manejó en este mundo. Se dice que el filósofo y escritor Nicolás Maquiavelo, en su lecho de muerte, le dijo al sacerdote que lo estaba visitando, yo quiero ir al infierno. Imagínate eso, estar en tu lecho de muerte y decir esto. Él dijo, yo quiero ir al infierno, no al cielo, donde solo podré encontrar mendigos, monjes y apóstoles. En el infierno estaré rodeado de papas, príncipes y reyes. ¿Qué tal el tipo? Algo similar pasó con el filósofo Voltaire, un hombre que era un enemigo de... Algunos dicen que era un enemigo del cristianismo, en realidad era un enemigo de la Biblia. Él odiaba la Biblia, por eso era enemigo tanto de cristianos como judíos. Pero en su lecho de muerte, él fue exhortado por una enfermera que tenía, que era piadosa realmente, que conocía su vida, y le invitó a que reniegue de Satanás. Y él le dijo esto, le dijo, creo que no es el momento de procurarme nuevos enemigos. Últimas palabras, muy importantes. Hombres piadosos a lo largo de la historia también han dejado este mundo diciendo palabras importantes, palabras que han dejado un legado para nosotros. Las últimas palabras registradas por Pablo son una inspiración para nosotros aún hasta el día de hoy. Nosotros hemos estudiado con Pastor Rinaldo 2 de Timoteo y recordamos las palabras de Pablo. Él dijo esto en 2 Timoteo 4, 6 y 7, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él sabe que lo que está diciendo a Timoteo son sus últimas palabras y él dice esto, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe. Hace pocos días atrás, el pastor John MacArthur partió a la presencia del Señor. Y quienes estaban junto a él al momento de su muerte, dicen que justo antes de morir, él miró a las personas que estaban con él y con una sonrisa dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y murió. Maravilloso. Eso, morir de esa manera
Si supiéramos, ¿no?, en el momento que vamos a morir, sería maravilloso morir con esas palabras. Las últimas palabras. Palabras de despedida que pueden llegar a ser un tesoro para las personas que lo escuchan. Y por supuesto que ese es el caso con nuestro Señor Jesucristo. Seguimos estudiando el Evangelio de Juan, seguimos estudiando la última noche de Jesús en la tierra antes de su muerte, y Jesús tiene un montón de cosas para decir. Jesús tiene un montón de cosas que decir que son exclusivas para sus discípulos. Pero hay un problema. Entre ellos hay uno que no es un discípulo. Entre ellos está Judas Iscariote, el traidor, el que lo va a entregar. Y es necesario que él salga de entre medio de los verdaderos discípulos. Y es por eso que nosotros estudiamos la última vez que vimos Juan, que Jesús anuncia al traidor, que Jesús revela al traidor y finalmente le ordena al traidor que salga a hacer lo que tiene que hacer y que lo haga pronto. El diablo, estudiamos la semana pasada, el diablo ya entró en Judas y este sale en la oscuridad de la noche para tramar la entrega de Jesús con los líderes religiosos judíos. Entonces ahora sí, Jesús se queda con sus verdaderos discípulos. Queda con 11 y es hora de empezar a hablar. Jesús va a darle instrucciones a sus discípulos. Jesús va a orar por ellos. Jesús va a hablarles, invertir en ellos de manera muy especial en estas últimas horas hasta que llegue el momento del arresto que va a llevarlo a la muerte. Y hoy nosotros comenzamos a estudiar ese discurso, esas palabras, el discurso de despedida de Jesús. Ahora, este discurso es exclusivo de Juan. Los otros evangelios, los evangelios sinópticos, no tienen estas palabras. Estas son memorias de Juan de esa última noche. Recuerdan que la semana pasada estudiamos que pasó algo muy especial, que de lo que solamente Juan fue testigo. Bueno, estos son los 11, pero Juan guarda, atesora en su corazón las últimas palabras del Señor y las registra para nosotros, porque realmente las palabras de Jesús son un tesoro para los 11, pero también son un tesoro para nosotros. Porque vamos a estudiar un poquito más adelante en Juan capítulo 17, que cuando Jesús está hablando estas cosas, Él dice, pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Así que estas palabras que nosotros comenzamos a estudiar hoy son para todos los creyentes, no son solamente para los 11, sino que son para todos los creyentes a través de toda la historia de la iglesia cristiana. Entonces son muy importantes. Porque si son para todos los creyentes a lo largo de la historia cristiana, estas palabras son para vos. Estas palabras que vamos a comenzar a estudiar hoy son para esta iglesia local. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Jesús empieza a hablar. Y tenemos por delante nosotros 4 capítulos. 4 capítulos. Y por lo que revisé por ahora en mis mensajes y mis bosquejos, tenemos 17 mensajes por delante para cubrir estos 4 capítulos. Jesús comienza a proclamar su discurso de despedida ante sus discípulos. Él comienza a dar su discurso de despedida. Y en nuestro pasaje de hoy, terminando capítulo 13, Jesús va a dejar establecidas las bases sobre las cuales va a edificarse la vida futura de sus discípulos. Es muy importante lo que va a decir Jesús hoy. Lo que Jesús va a decir hoy va a dejar marcado el camino, va a establecer el camino para la vida futura de los discípulos y para nosotros. Así que vamos a terminar de leer Juan capítulo 13, comenzando en versículo 31. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Juan 13, 31. Entonces, cuando salió, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también lo glorificará en él mismo. Y lo glorificará enseguida. Hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán, y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Señor, ¿a dónde vas?, le preguntó Simón Pedro. Jesús respondió, a donde yo voy, tú no me puedes seguir. Tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida darás por mí? En verdad te digo, que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces.
Ese es nuestro pasaje para hoy. Y en nuestro pasaje de hoy nosotros vamos a ver 3 puntos, 3 verdades fundacionales. 3 verdades fundacionales con las que Jesús comienza a despedirse de sus discípulos. 3 verdades que van a ser básicas, fundacionales para la fe de los discípulos en su vida futura y para nosotros también como parte del cuerpo de Cristo. Entonces, verdad fundacional número 1, versículos 31 al 33. La glorificación del Hijo del Hombre es el fundamento para el futuro de los discípulos. La glorificación del Hijo del Hombre es el fundamento para el futuro de los discípulos. El evento que nosotros estudiamos la semana pasada, cuando el Señor identificó a Judas Iscariote como el traidor y lo envió a hacer lo que tenía que hacer, a arreglar su entrega con los líderes religiosos, realmente marca el inicio, es el detonante que marca el inicio del regreso a la gloria de Jesús. Eso es lo que nos muestra el versículo 31 acá. Nos dice, entonces, cuando salió, Jesús dijo. Entonces, cuando salió Judas sale a la calle a buscar a los fariseos y Jesús comienza su discurso de despedida. Ahora, Jesús empieza su discurso de despedida conectando directamente las cosas que le van a suceder, que son inmediatas, que están a punto de suceder, su entrega, su juicio, su muerte en la cruz, con la gloria de Dios y con su propia gloria. Hay una conexión intrínseca entre su muerte y la gloria. Vean sus palabras. Él dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Estas palabras son muy precisas, son muy descriptivas, porque en la mente del judío, cuando se cita al Hijo del Hombre en el Antiguo Testamento, con la gloria del Hijo del Hombre, en Daniel 7, siempre está asociado con la gloria. El Hijo del Hombre y la gloria del Hijo del Hombre, recibiendo un reino de gloria. Toda la profecía de Daniel 7, hablando acerca del Hijo del Hombre, nos habla acerca de eso, nos habla de gloria, nos habla de dominio, nos habla de reino, nos habla de todos los pueblos y todas las lenguas sirviendo al Hijo del Hombre. Se nos dice que su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Acá Jesús dice, yo soy ese Hijo del Hombre. Y Él dice que es glorificado. Y no solamente Él es glorificado, sino que Dios es glorificado. Pero no está hablando de ese reino, no de manera inmediata. No está hablando de la entrega de ese reino, sino que Él está hablando de su glorificación y lo hace en conexión a los eventos que vienen, es decir, a la cruz. La gloria del Hijo del Hombre, la glorificación del Hijo del Hombre es a través de la cruz. Ahora, para entender mejor lo que quiere decir acá Jesús, para que tengamos una idea un poquito más grande de lo que quiere decir cuando está hablando de glorificación, pensemos en lo que significa este verbo glorificar que está usado acá. Significa influir en la opinión de alguien sobre otro, para ensalzar, realzar su reputación. Entonces, la idea acá es de alabar, de honrar a una persona, de ensalzar a una persona. Y Jesús dice, el Hijo del Hombre es glorificado y Dios es glorificado. Glorificar significa hacer que alguien tenga grandeza espléndida. Significa revestir de esplendor. Significa hacer que algo sea hermoso. Que algo sea hermoso adornándolo o vistiéndolo de esplendor. Glorificar significa, si pensamos un poquito en el Antiguo Testamento, el término kadosh, el término gloria, que se usa para definir a Dios y para glorificar, tiene la idea de atribuir peso a algo. Atribuir peso. Es la razón por la cual Dios está lleno de gloria. Tiene la idea de que lo demás es liviano, no tiene peso, no tiene importancia, y Dios realmente tiene un peso de gloria que es diferente a todo lo demás. Pero Jesús está hablando acá y está diciendo, ahora el Hijo del Hombre es glorificado, pero no está hablando de la referencia al cumplimiento de Daniel. Todas estas cosas van a ser manifestadas a través de su glorificación en la cruz del Calvario. Él está haciendo referencia a esa glorificación hablando exclusivamente de la cruz del Calvario. Esa es la gloria de la que está hablando acá. Algunas características que vemos acá de esa gloria de la cual Jesús está hablando. Es una gloria mutua. Es una gloria motivada por una pasión mutua entre los miembros de la Trinidad, especialmente Padre e Hijo. El Señor dice,
Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Algo que llama la atención acá cuando lo ves aún en castellano es que este pasaje muestra estos dos verbos en tiempo pasivo. Lo que significa que cada uno es glorificado por el otro, por la acción del otro. Son glorificados entre sí, pero porque se glorifican entre sí. Es lo que vemos claramente en el Evangelio de Juan. Y lo hemos estado estudiando ya por un montón de tiempo. Pero en Juan 7:58, por ejemplo, Jesús dice que busca la gloria del Padre. En Juan 8:50 Jesús dice, yo no busco mi propia gloria. En Juan 8:54 Jesús dice, el Padre busca la gloria del Hijo. Vemos que constantemente hay una pasión mutua entre las personas de la Trinidad, Padre e Hijo, una pasión recíproca por glorificarse entre el Padre y el Hijo. Y esa glorificación mutua de la que Cristo está hablando acá va a reflejarse de manera especial en la cruz que está a punto de suceder. Cristo va a glorificar al Padre mediante la cruz y el Padre va a glorificar a Cristo mediante la cruz. Es una glorificación mutua. Es una pasión mutua que tienen como único objetivo exaltar a la persona que está glorificando en la cruz. Jesucristo va a glorificar al Padre. Él va a someterse a la voluntad del Padre. Jesús va a someterse en total humillación. Y en esa humillación, Él va a obedecer el plan que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Recuerdan que Apocalipsis nos dice que Él es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Jesús va a derramar su vida hasta la muerte. Y de esa manera Él va a glorificar al Padre. Él va a exaltar el nombre del Padre. Es el mensaje que da la cruz. Es el mensaje que da la cruz. El mensaje que da Jesús en la cruz, clavado esa cruz, esta es la manera en que el Padre ama al mundo. Así de glorioso es el Padre, que entregó a su único Hijo en sacrificio por pecadores para que pecadores puedan ser salvos. La obra de la cruz hace que Cristo glorifique al Padre. Toda la gloria sea a Él. Y el Padre lo va a glorificar al Hijo mediante la cruz, dándole un nombre que es sobre todo nombre. Específicamente hablando acerca de la crucifixión. Esto es algo que muy poquitos meses después, Pedro dice a los judíos. Vean que otra vez está haciendo Jesús referencia a la cruz y Pedro 2 meses después hace referencia a la cruz que ya pasó en el libro de Hechos capítulo 3. ¿Recuerdan cuando es sanado la persona, el paralítico que está en el templo? Ellos lo sanan y Pedro dice esto. Dice, hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué nos miran así? Como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y justo y le pidieron que se les concediera un asesino y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Es lo que está diciendo Pedro también. Que el Padre glorifica al Hijo por medio de la cruz. El Padre a través de la cruz glorifica al Hijo. Y lo glorifica mostrando a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y lo glorifica al punto tal de que en la eternidad, en el cielo, nosotros vemos en Apocalipsis 5:11, el cántico que vamos a cantar por la eternidad, el Cordero que fue inmolado, es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Ven cómo el Padre glorifica al Hijo por causa de la cruz. Hermanos, nunca existió en toda la historia de la humanidad una manifestación más clara de la gloria de Dios como la crucifixión del Hijo. Es la gloriosa cruz que va a ser el despliegue de todos, absolutamente todos los atributos de Dios en un mismo momento. Es en esa cruz que nosotros podemos ver el corazón de Dios, podemos ver el corazón del Padre, el corazón del Hijo manifestados, visibles a todo el mundo. Pensalo. En esa cruz nosotros podemos ver el atributo de la ira de Dios. La ira de Dios por el pecado derramada por completo encima de su Hijo. Nosotros podemos ver la santidad de Dios.
Porque la palabra de Dios nos dice que en la cruz, mientras Jesús estaba clavado a la cruz, la tierra se cubrió de tinieblas. ¿Por qué? Porque el Padre es santo. Sus ojos son demasiado santos para ver el pecado. Él no puede ver el pecado. Y el Padre hizo al Hijo pecado por nosotros. Y mientras el Señor está cargando con nuestros pecados y clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre le da la espalda porque Él es santo. Y vemos la santidad de Dios reflejada en la cruz. Vemos la justicia de Dios en la cruz. La justicia de Dios siendo saciada, siendo satisfecha por el derramamiento de la sangre del Cordero puro y sin mancha. Vemos la misericordia de Dios, su compasión por una raza caída que está imposibilitada de acercarse a Él por sus pecados porque es enemiga de Él. La misericordia de Dios la vemos en la cruz porque Él entregó a su Hijo por nosotros. Vemos la gracia de Dios. El favor totalmente inmerecido de Dios para una raza caída y enemiga de Dios. Vemos el amor de Dios, por eso decimos cuando predicamos el Evangelio, Juan 3:16, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo. La manifestación más grande del amor de Dios es esa cruz. Vemos su infinita sabiduría, vemos su omnipotencia en salvar a pecadores por medio de la cruz. Es el plan de planes, es por eso que el apóstol Pablo en Romanos dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus caminos, inescrutables son, imposibles de entender, pero son por la inmensa sabiduría de Dios, está manifestada en la cruz, en Cristo muriendo por vos y por mí. No debería sorprendernos que Cristo dice acá, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y el Padre es glorificado en Él, porque la cruz es la clara manifestación de la gloria de Dios. Vemos que es una gloria segura, porque Jesús dice, si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo. Esto es algo que vamos a ver un poquito más adelante, cuando estemos estudiando Juan 17, pero lo que Cristo tiene en mente es justamente su regreso a la gloria a través de la cruz. Cuando Él dice en 17:5, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Dios lo va a glorificar a Cristo en sí mismo, lo va a hacer regresar, lo va a llevar otra vez a la gloria que disfrutaban antes de la encarnación. Algo que nosotros vimos al empezar el Evangelio de Juan, estudiar el Evangelio de Juan. Y si realmente lo pensás y haces un estudio de palabras, te vas a dar cuenta que la gloria es el tema que ocupa todo el pensamiento de Juan, la glorificación del Hijo. En el principio vemos al Verbo que estaba con el Padre, era Dios, y estaba con Dios, están disfrutando de la gloria eterna juntos desde toda la eternidad pasada, pero el Verbo se encarnó. Y Juan nos dice que el Verbo se hizo carne y vimos su gloria. ¿Qué gloria? Gloria como del unigénito del Padre. Entonces ellos ven a Cristo y ven la gloria, pero ahora Cristo dice, yo vuelvo a su gloria. El Hijo glorifica al Padre por medio de la cruz, el Padre lo glorifica en sí mismo, regresándolo a la gloria otra vez, por medio de su muerte y su resurrección y ascensión. Es una gloria segura. Es una gloria segura, porque dice, sí Dios es glorificado en Él. Pero acá no habla, nosotros usamos un condicional, nosotros tenemos la palabra sí, ¿no? que es un sí hago esto o sí hago aquello, es un condicional. Tenemos uno solo. ¿Sí? Pero acá no está hablando de una posibilidad. En el griego tenías posibilidades que eran posibilidad de chance o posibilidad que mostraba que es un hecho. Acá este sí es justamente un hecho. ¿Por qué? Es imposible que Jesús rechace la cruz. Es imposible que Jesús desobedezca al plan y al llamado que Dios tiene para él. Está hablando de un hecho. Entonces acá estamos hablando de una gloria que es segura, porque esto tendría que ser traducido, puesto que Dios es glorificado en él. Puesto que, ¿por qué Dios es? Porque sí Dios es glorificado en Él. Ya que Dios va a ser glorificado en el Hijo, por seguro Dios lo va a glorificar en Él mismo. Es una gloria segura, también es una gloria inminente. Nuestro texto nos dice, y lo glorificará enseguida. Falta muy poquito tiempo. Literalmente significa inmediatamente. Inmediatamente. Ya. Faltan muy pocas horas para la cruz. Faltan muy poquitos días para la resurrección. Otra vez, nosotros vamos a estudiar por un par de meses estos últimos discursos de Jesús, pero en el momento que Jesús termina de orar en Juan capítulo 17, en el momento que Él termina de orar, aparece Judas con los judíos, con los romanos, para arrestarlo y llevarlo al juicio
y a la muerte. Es inminente, está a punto de suceder. Finalmente, esta es una gloria exclusiva. Es una gloria exclusiva. Juan nos muestra que Jesús se despide y lo hace de una manera muy amorosa. Muy amorosa. ¿Se dieron cuenta la palabra que usa Jesús? Comienza diciendo hijitos. Hijitos. Él toma el lugar del padre de familia. Algunos comentaristas dicen que no sería una exageración traducir esto como mis queridos hijos pequeños. Jesús está hablando a ellos como si fuesen sus hijitos. Esta palabra es única. Es la única vez que Jesús se refiere así a sus discípulos, es la única vez que aparece en el Evangelio de Juan, y es más, aparece muy pocas veces en el Nuevo Testamento. Realmente aparece 2 veces más, dichas por Juan. Es como que Juan recuerda para siempre estas palabras de Jesús, recuerda para siempre que Jesús le dijo hijitos, y cuando él ya anciano se dirige a la iglesia, a sus discípulos, él les dice hijitos, hijitos míos. ¿Qué es lo que dice Jesús acá a estos hijitos? Él les dice, estaré con ustedes un poco más de tiempo, me buscarán, y como dije a los judíos, ahora también le digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. En otras palabras, Jesús está diciendo, me queda poco tiempo, ya no voy a estar con ustedes por mucho más, ustedes no van a poder estar más conmigo. Lo que está haciendo Jesús acá es prepararlos. Qué amor que tiene el Señor. Está preparando a sus discípulos para lo que viene. Porque pronto lo van a buscar y ya no lo van a encontrar. Es la misma verdad que dijo a los judíos en Juan capítulo 7 y en Juan capítulo 8. Recuerdan que estaba hablando con ellos y le dijo, ustedes me van a buscar y no me van a encontrar más, a donde yo voy ustedes no pueden ir. Ellos decían, se reían, que se va a ir a la dispersión o se va a suicidar. Recuerdan que lo decían con mucho sarcasmo. El Señor va a un lugar que ni los judíos ni los discípulos pueden ir. Pero el tono con el cual Jesús dice acá estas cosas a los discípulos es completamente diferente. Acá, cuando está hablando con ellos, le dice, hijitos, a los líderes religiosos, ¿qué les dijo? Les dijo, ustedes van a morir en sus pecados. Ustedes no me van a poder seguir a donde yo voy, pero ustedes van a morir en sus pecados. Pero acá les dice, hijitos, ustedes no pueden venir, pero después le dice a dónde van a ir. ¿A dónde va a ir él? ¿A dónde van a ir ellos? Lo vamos a estudiar la semana que viene o la otra en Juan 14. Él va a prepararles un lugar. Pero es una gloria exclusiva. Es una gloria exclusiva. Él dice, a donde yo voy ustedes no pueden ir. Ustedes no pueden ir, no en este momento. Nadie más puede hacer lo que Cristo está a punto de hacer. Es una gloria que es exclusiva de Cristo. Nadie más puede replicar la obra que Cristo está a punto de hacer acá en la cruz. La cruz, glorifica a Cristo porque demuestra que Él es el único Salvador. Crucificados hubo miles y cientos de miles en todo el Imperio Romano, pero solamente hubo un crucificado cuya obra salva el alma del hombre, que es la cruz de Cristo. Es una gloria exclusiva que dice acá Jesús. Es exclusiva de Él. Por eso hablamos que es una gloria que solo le pertenece a Él. Entonces, el Señor inevitablemente tiene que partir. Eso lo deja bien en claro. Pero antes de que llegue el momento terrible de la cruz, aprovecha para darles un nuevo mandamiento. Nuevo mandamiento que vamos a ver en el segundo punto. Pero antes, algunas implicaciones de esta primera verdad fundacional, hermanos. Nosotros tenemos que ver la cruz como la máxima revelación de la gloria de Dios. Nosotros tenemos que ver ante nuestros ojos, como la manifestación, el despliegue exclusivo en la historia del hombre de la gloria, del poder y de la majestad de Dios. Nosotros tenemos que recordar, cuando consideramos la cruz, cuando consideramos la muerte de Cristo y lo que Él llama acá su glorificación mediante la cruz, que nuestra salvación es una obra de su gloria. Cristo estaba glorificándose a sí mismo mediante la cruz. Cristo estaba glorificando el nombre del Padre mediante el sacrificio de la cruz, y es una obra de su gloria, y es por eso que es segura. Es la obra que Él alcanzó por nosotros, a nuestro favor. Por eso debemos estar confiados. Es algo que nosotros debemos recordar constantemente en nuestras vidas. Porque esa cruz encierra la esencia de nuestra vida como creyentes. La muerte de Cristo es lo que dio inicio a nuestras vidas. Es por su muerte que nosotros podemos tener vida, hermanos. Muchas veces nosotros pensamos en el Evangelio y lo pensamos como algo que hicimos una vez.
Hablábamos de esto el miércoles un poquito en el estudio inductivo. Creímos en el Evangelio y ya está. Somos salvos y ese es el Evangelio, ¿no? Y cuando el predicador, y nosotros tratamos de predicar el Evangelio siempre desde nuestro púlpito, cada vez que el predicador comienza a hablar del Evangelio, digo, bueno, me pongo en pausa y espero hasta que vuelva a seguir predicando y explicando el pasaje, porque yo ya soy salvo. El Evangelio no es para mí, todo lo contrario. El Evangelio tiene que ser la base para cada uno de nuestros pensamientos y cada una de nuestras acciones. El Evangelio tiene que ser la brújula con la cual nosotros nos guiamos y decimos qué paso vamos a seguir. Es el Evangelio de Cristo. Es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es lo que tiene que enderezar nuestros pasos, lo que tiene que afianzar nuestras ideas, de hacer que cuando todo parece turbación en nuestras vidas, nuestro corazón se asiente. Recordar que estamos en Cristo por causa de su glorificación mediante la cruz. Es el Evangelio. Es el Evangelio. ¿Por qué tenemos victoria sobre el pecado? ¿Por qué nosotros tenemos la capacidad como creyentes y cristianos de vivir vidas santas? ¿Por qué nosotros, como vamos a ver pronto, podemos amar de manera incondicional a otros, como Cristo nos amó? ¿Por qué, como es el caso de nuestra iglesia últimamente, en las últimas semanas, nosotros podemos estar gozosos en medio de tantas pruebas, de tantos hermanos? ¿Por qué? Es por la gloria de la cruz de Cristo. Es porque redireccionamos nuestra vida otra vez a esa cruz que marcó el inicio de nuestras vidas en Cristo. La gloria de la cruz. La gloria de la cruz. Es por eso que el apóstol Pablo pudo decir en Gálatas 6, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Es el mensaje de la cruz, es la gloria de la cruz, hermanos. Al considerar la gloria de la cruz, todo ego se evapora, toda jactancia. Cuando consideramos la gloria de la cruz, cada prueba que nosotros enfrentamos en nuestras vidas, la consideramos un privilegio. La consideramos una oportunidad de agradecer al Señor. Toda prueba es considerada un privilegio, llevada y sobrellevada con alegría. Todo pecado es tenido en poco cuando nosotros consideramos el valor que tiene la cruz de Cristo. Todo lo demás que sucede en mi vida no tiene importancia realmente. Por eso el apóstol Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual el mundo fue crucificado a mí, yo estoy crucificado al mundo. Cuando yo considero la cruz de Cristo, todo lo demás no importa. Todo lo demás deja de tener valor. Todo lo que sucede en mi vida solamente es una oportunidad de dar gloria a Dios y de dar gracias a Dios por esa cruz en la cual Cristo murió. ¿Por qué? Porque me hizo partícipe de la gloria de Dios por medio de esa cruz. Esa es la base sobre la cual Cristo quiere que estos discípulos edifiquen su vida futura. Esa es la base fundacional sobre la que Cristo quiere que nosotros edifiquemos nuestra vida. Es el Evangelio, el mensaje de la cruz de Cristo. Tal vez estás acá y no conoces a Jesús. Tal vez estás viendo esta transmisión y no conoces a Jesús. Déjame que te hable del amor de Dios por vos. La palabra de Dios dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda en el infierno para siempre, sino que tenga vida eterna. Si vos todavía no estás seguro de tu salvación, si vos todavía no creíste en Cristo, nunca entregaste tu vida a Cristo, hoy es tu oportunidad. Tus pecados en los cuales estás en este momento te separan de Dios. Pero Dios te amó tanto que envió a su Hijo a morir en tu lugar. Él pagó por tus pecados. Cristo murió por tus pecados, Cristo murió en tu lugar. Esa cruz es la puerta abierta de parte del Señor diciéndote, podés venir a mi reino ya. En Cristo podés encontrar perdón y vida eterna. Simplemente tenés que reconocer que sos un pecador, que naciste pecador, que sos pecador. Arrepentite de tus pecados y vení a Cristo. Cree en Él como tu Salvador y Él te va a dar perdón y vida eterna. Él va a ser el Señor de tu vida, Él va a transformar tu vida. Vení a Cristo hoy. Si no conoces a Cristo, por favor, no rechaces a Cristo, vení a Cristo hoy. Y hermanos, el Señor nos guarde de glorificarnos de cualquier otra cosa que no sea la cruz de Cristo. Porque es por medio de
esa glorificación a través del sufrimiento y del dolor que Cristo experimentó en la cruz, que nosotros podemos ser salvos, que nosotros podemos vivir vidas nuevas, que nosotros podemos vivir vida como iglesia, como vamos a ver en este punto que sigue. Entonces, verdad fundacional número 1, la glorificación del Hijo del Hombre, su muerte en la cruz, es la base sobre la cual nosotros edificamos nuestra vida. Verdad fundacional número 2, el amor mutuo entre los hermanos es la única manifestación visible de la gloria del Hijo. Lo voy a leer otra vez. El amor mutuo entre los hermanos es la única manifestación visible de la gloria de Cristo. Estas palabras han generado un poquitito de discusión a través de la historia, porque el Señor habla acá de un mandamiento nuevo, pero es un mandamiento nuevo que no es tan nuevo. Porque Dios en el pasado dijo estas cosas de una u otra manera. El Señor dio un mandamiento de amor, por ejemplo, en Deuteronomio 6:5, que nosotros conocemos como el Shema, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Es un mandamiento de amor. Ahora, usando un poquito la lógica, si una persona ama al Señor, también tiene que manifestar ese amor por las personas que lo rodean. ¿Sí? Eso sería una cuestión de lógica. Amo al Señor y porque estoy lleno de mi amor por el Señor, entonces yo amo a los demás. Pero hay otro mandamiento específico que es similar al que Jesús da acá en este pasaje, que es Levítico 19:18. Levítico 19:18, el Señor dice lo siguiente. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Entonces el Señor le dio el mandato de amar a sus prójimos como a uno mismo. Entonces, por lo menos en teoría, los judíos tenían el mandato de amar a sus hermanos. ¿Está bien? ¿Cuál es el problema? Que cuando llegamos al tiempo de Jesús esto es algo completamente ignorado. Los judíos han sido tan mal enseñados por los líderes religiosos que están viviendo una vida de autojusticia, de autojustificación delante de Dios por medio de sus obras. Y llegamos al punto ese que vemos la historia del buen samaritano. Cuando Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, en todo eso se cumple la ley. Le preguntan a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Por qué le preguntan quién es mi prójimo? Porque no saben. No tienen ni idea, no saben. ¿Y qué hace Jesús? Cuenta la parábola, tan linda parábola que todos conocemos. Una persona es atacada por delincuentes y es dejada abandonada, golpeada, casi muerta. Pasa el levita, pasa el sacerdote, lo ven, otra vez, levita, sacerdote, conocen Levítico 19:18. Lo conocen el mandamiento. ¿Hicieron algo? Siguieron de largo, no eran sus prójimos. Pero fue un samaritano, un mestizo racial, un despreciado social. Él fue movido a misericordia. Él lo ayudó. Él lo curó. Él lo puso a cuidado de otros. Él manifestó el corazón de Dios. Él manifestó el verdadero corazón de Dios. Los judíos del primer siglo estaban bastante lejos de este mandato de amar. Y el Señor lo sabe. Y es por eso que el Señor dice acá en nuestro pasaje, un mandamiento nuevo les doy, porque es un mandamiento nuevo en naturaleza. Es nuevo en su naturaleza. El Señor les da un mandamiento nuevo. Él dice, les doy, les entrego. Les pongo frente a ustedes un mandamiento nuevo. Y vos en griego tenés dos palabras que en realidad son las que más se usan para decir que algo es nuevo. La palabra neos y la palabra kainos. Jesús acá no usa la palabra neos, que significa nuevo en edad. Algo que es nuevo por completo. Neos es una palabra que nosotros usamos hasta el día de hoy. Por ejemplo, decimos neonatología. Es el sector del hospital donde están los recién nacidos, neonatos, ¿no? Recién nacidos. La palabra, la idea de la palabra que usa Jesús acá, kainos, significa algo de una naturaleza nueva. Una naturaleza nueva, algo que no tiene nada que ver con lo que yo conozco de antemano. Es nuevo por completo en su naturaleza. Por ejemplo, en Apocalipsis 21, cuando Jesús habla, o cuando Juan habla acerca de la revelación, nos habla de cielos nuevos y tierra nueva. Usa esta palabra de esta novedad de la creación, porque es una creación completamente nueva.
es un lugar donde no hay maldad, donde ya no hay pecado. Son cielos nuevos, tierra nueva, completamente nuevos en naturaleza, donde el Señor mora. Se usa, por ejemplo, cuando Jesús está hablando en la Santa Cena y Él dice, de cierto les digo que no voy a beber más del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Usa esta palabra. Kainos es un vino nuevo, un jugo de la vid nuevo y qué sé yo qué va a ser, ¿no? Va a ser nuevo en naturaleza, va a ser súper potenciado, no sé, un jugo del fruto de la vid sin pecado, porque vamos a estar celebrando en las cenas del Cordero con Él. Es nuevo en naturaleza. El mandamiento en sí dice lo siguiente, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Ahora, ¿por qué es nuevo en naturaleza este mandamiento? Bueno, para responder esa pregunta, yo me tengo que responder lo siguiente, ¿cómo es que Cristo los ha amado a los discípulos? Él dice, ámense entre ustedes como yo los amé. Este mandamiento es nuevo porque tiene como base la persona de Jesús, tiene como base el amor de Jesús, no mi amor propio, no mi amor por mi prójimo, sino el amor de Cristo por mí. Y no tenemos, es muy interesante, ¿no? Cuando ves esto, hay muchos comentaristas, incluso muchos pastores se van a hacer un estudio temático de lo que es el amor de Dios, y van a 1 Corintios 13 o cosas por el estilo, y cada pasaje que hable del amor de Cristo. Pero el contexto inmediato del capítulo nos dice de qué amor está hablando acá, de cómo tenemos que amarnos los unos a los otros. Juan lo deja en claro. Es lo que estudiamos hace 2 semanas. El contexto inmediato nos dice que ese es el amor de Cristo. Sabiendo Jesús que su hora había llegado de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Y cómo manifiesta Jesús ese amor por los discípulos? Le lava los pies, los sirve. Se humilla, toma forma de esclavo, lava sus pies y los sirve. Y Él dice esto es como ejemplo para que ustedes hagan esto. De ese amor está hablando Jesús acá. Está hablando de este tipo de amor. El amor que tenía por los suyos, que es un amor eterno, es un amor infinito, es un amor incondicional. Este amor que ama hasta el fin es el amor en su máxima expresión. Recuerda la palabra que cuando estudiamos un poquito estas hace 2 semanas, cuando dice Jesús los amó hasta el fin, significa que Jesús no puede amarte más. No hay nada, es como que llegás al fin si pudieras, ¿no? Porque es infinito el amor, entonces no puedes llegar hasta el fin. Pero si pudieras llegar hasta el fin del amor de Cristo, no hay nada más. No hay nada más allá. Es la idea que Cristo te amó con todo su amor en su máxima expresión. Es un amor que está dispuesto a servir sin importar el costo, sin importar la persona que sirve. Ese es el ejemplo que nosotros vimos en este capítulo. Es un amor que a pesar de todo lo que tiene por delante, porque Jesús tiene por delante los martirios de la cruz, tiene por delante el saber que deja este mundo y que vuelve al Padre, Jesús hace igual, sigue adelante. Bueno, este es un amor que a pesar de todo lo que tiene por delante, se enfoca en el bien de la persona que ama y procura el bien de la persona que ama, que es su objeto de amor. Ese es el amor que Jesús manifiesta en estos versículos, es el amor que Jesús demanda de los suyos. Es un amor de una naturaleza completamente nueva, porque proviene de Cristo, no proviene de nuestras propias fuerzas. Nuestro amor tarde o temprano falla. Nuestro amor tarde o temprano tiene falencias. ¿Por qué? Porque nosotros somos imperfectos. Esto no está hablando de un amor humano, está hablando de un amor que proviene de Cristo. Entonces, es un mandamiento nuevo en naturaleza porque procede directamente de aquel que es amor, que es Jesucristo. Vemos que es un mandamiento claro. Es un mandamiento claro. Jesús no anda con enigmas en cuanto a esto. Él dice que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. No es un acto emocional esto. No es un arrebato emocional decir, voy a amar a todos mis hermanos a partir de ahora, porque lo siento. No está hablando de emociones, aunque puede incluir emociones. Somos seres emocionales. Entonces, es imposible separar nuestras emociones de nuestras acciones y puede reflejarse algún tipo de emoción en nuestro amor. Pero es un acto de la voluntad. Es un acto de la voluntad, es una decisión. El amor es una decisión. Te hace entender mucho esto, ¿no? Cuando vos hablás muchas veces y sobre todo en la consejería prematrimonial, ¿no? Cuando algunas personas están por casar, el pastor te va a decir, el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Todos los días tenés que levantarte y decidir amar a tu cónyuge. Bueno, está hablando justamente de eso, es un acto de la voluntad.
El cristiano que ha conocido el amor del Salvador, que ha saboreado el amor de Cristo, que sabe que es amado por Cristo, como vimos que Juan sabía que era amado por Cristo, tiene que amar a sus hermanos de la misma manera. No tiene otra opción, tiene que amar a sus hermanos de la misma manera. No tiene nada que ver con las ganas, no tiene nada que ver con mis ganas de amar. Porque si no, te digo algo, muy posiblemente no vas a amar mucho. Amar a los hermanos en Cristo es un acto de obediencia. Es obediencia al mandato de Cristo. Esto es un mandato que determina si somos de Cristo o no. Vamos a ver acá claramente, es la manifestación del Señor al mundo. Es un amor sacrificial. Es un amor que deja de lado su egoísmo. Por eso digo que esto no tiene nada que ver con nuestras propias fuerzas, que tiene como su base el amor de Cristo. Porque nuestro corazón es engañoso y nosotros tenemos la tendencia a ser egoístas. Decimos, no, yo voy a amar, y si yo amo con mi amor, voy a amar hasta que sea un tropiezo para mí, o hasta que me cueste lo que yo no quiero entregar. Pero este es un amor sacrificial que deja de lado su egoísmo, es un amor incondicional, abnegado, es un amor que no se basa en el mérito de la otra persona. Que no dice, bueno, te voy a amar porque sos digno de amor o mereces mi amor. Se basa en el carácter del que ama. Y a nosotros se nos manda a imitar a Cristo, y su carácter es perfecto, y su amor es perfecto. Entonces nosotros tenemos que amar sin importar a quién, porque no se basa en el mérito del otro. Es un amor que no es opcional. No es opcional. Yo no me puedo levantar en la mañana y decir, bueno, hoy voy a decidir a quiénes amo. Hoy el domingo, ¿no? Domingo, 6 menos 20, bueno, ahora voy a ir a la iglesia y voy a amar a todos mis hermanos. No es opcional. Sino que tiene que ser el rasgo característico de un verdadero discípulo. El rasgo característico de un verdadero discípulo. En el contexto de nuestro pasaje, Cristo dice que eso es lo que va a definir si vos sos un seguidor de Jesús. Si amás a tus hermanos. Si amás a tus hermanos. Porque vemos finalmente en este punto que es un mandamiento único en el mensaje que da. El amor entre hermanos, la obediencia a este mandato de amarnos los unos a los otros, es lo único que demuestra al mundo y a la iglesia que nosotros somos discípulos de Cristo. Este mandamiento acá no solamente beneficia a la familia de la fe. Amén, porque es lo que va a suceder. Si nos amamos unos a otros vamos a ser beneficiados en gran manera. Pero también funciona como una manifestación de Cristo al mundo. El amor mutuo, el amor incondicional entre los hermanos es una declaración pública. Es una declaración pública al mundo de quién es el Maestro a quien nosotros seguimos. Cuando nosotros nos amamos de manera incondicional entre nosotros como Cristo nos amó, el mundo mira y dice, ellos son seguidores de Jesús. Vean las palabras de Jesús. En esto conocerán todos, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en estos conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. La idea de la frase acá es que todos los que vean a los discípulos amarse entre sí, van a llegar a conocer, van a aprender por medio de la experiencia que están observando que nosotros somos discípulos dignos de Cristo. No es por la sana doctrina. No es por la sana doctrina, por saludable que eso sea. Nosotros vamos a defender la sana doctrina hasta que Cristo venga. Tenemos el compromiso de estudiar la palabra de Dios, pero por importante que sea la ortodoxia y la sana doctrina, no está hablando de eso. Eso no va a convencer al mundo. No es por nuestro conocimiento, por importante que eso sea. Queremos que cada persona que predica desde este púlpito se prepare, y es la razón por la cual estudiamos, pero no es por nuestro conocimiento. Que el mundo va a decir, ustedes son discípulos de Cristo, te lo puedo garantizar. Te lo puedo garantizar. Cuando entras a tener una charla teológica con un inconverso, entras en una espiral descendente que no termina nunca más. Y cuando le das una respuesta bíblica, va otra respuesta, te hace otra pregunta. Y cuando le das otra respuesta, te hace otra pregunta. No es el conocimiento. No es por los ministerios exitosos que tengamos, aunque tenemos lindos ministerios.
Y aunque tenemos cubierta todo el rango etario dentro de nuestra iglesia, con ministerios que predican la palabra de Dios y que tratan de invertir en la gente, no es por los ministerios, no es por la acción social, no es por la acción social que tenemos, o por nuestros ministerios evangelísticos. El festival infantil es una manifestación re linda, donde predicamos el evangelio. La cantata exactamente igual, pero no es por eso. La condición con la que nosotros mostramos nuestra identidad al mundo es si tenemos. ¿Se dieron cuenta? No si sentimos. No si sentimos, sí tenemos. Sí tenemos, sí sostenemos de manera constante entre nosotros el amor con el que Cristo nos amó. Y este sí acá es un condicional. Es un condicional, es una posibilidad. No es un hecho. Es un desafío. El mundo va a saber que nosotros somos seguidores, discípulos de Cristo, si tomamos la decisión de amar a nuestros hermanos como Cristo nos amó. Es lo que va a manifestar nuestra identidad. Es lo único que puede avalar tu identidad como cristiano. Cuando vos amás a los demás hermanos como Cristo te amó. Es el certificado de identidad, digamos. Es lo que define tu identidad. Es lo que constata tu identidad como seguidor de Cristo. Hace un tiempo atrás me detuvo un control de gendarmería a 2 cuadras de mi casa. Cuando vos vas si agarrás de mi casa para el fondo, el barrio es bastante bravo para ir más para el fondo. A 2 cuadras de mi casa me paró gendarmería. Control normal, de rutina. Bueno, una chica, una gendarme jovencita, no, hola señor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Documento, cédula verde y seguro. Normal, hasta ahí, todo bien. Sí, no hay problema. Control de verdad. No está mi billetera. En mi bolsillo, donde siempre está. Guantera, empiezo a buscar, no estaba por ningún lado. Me empecé a desesperar terriblemente. Empecé a buscar por todos lados. Traté de explicar, literalmente, vivo a 2 cuadras. Una cuadra y un poquitito más, doblo ahí, la segunda casa es mi casa. ¿Qué me importa? Yo puedo decir lo que quiera, no tengo ningún tipo de identificación. La gendarme me quiso tranquilizar. Señor, quédese tranquilo, busque con tranquilidad. Yo ya estaba desesperado, no por el control en sí, que me importaba el control. Estaba pensando en todas las tarjetas. Y pensando, si perdí la billetera hoy a la mañana, estoy hasta acá endeudado. Alguno que encontró mi billetera y mis tarjetas hizo un desastre. Y ella decía, señor, quédese tranquilo, no pasa nada, quédese tranquilo. Y uno de los gendarmes, muy, muy colaborador, el señor, por cierto, la miró y le dijo seriamente, si no tiene el DNI, no se mueve de acá. Sin DNI no se mueve. Y claro, obviamente, sin identificación, ¿cómo saben quién soy? Finalmente encontré la billetera. ¿Sí? Se había caído, tenía una milagrosa rendijita por la cual no podía entrar, pero entró por ahí, se cayó y se escondió justo abajo de la butaca. Lugar imposible. La encontré. Entregué toda la documentación y me dejaron ir. Y ahí terminó mi historia. Pero lo que voy con esto es que mi DNI es lo que autentifica mi identidad como argentino. Si yo voy y digo, mirá, yo soy argentino, por ahí por el acento dicen, bueno, puede ser un buen imitador. Hasta que no vean mi DNI, que dice que soy argentino, no puedo autentificar mi identidad. El amor de Cristo es lo que autentifica mi identidad como cristiano. El amor de Cristo es, yo lo puse de esta manera, mi DEI, es mi documento espiritual de identidad. Es lo que demuestra que yo soy un verdadero creyente. Esa es la prueba de fuego para certificar si yo realmente soy un creyente, un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo. Esto es lo que dijo un comentarista. El nuevo mandamiento es, por lo tanto, no solo la obligación de la comunidad del nuevo pacto para responder al amor de Dios y que los redimió por la ofrenda de su Hijo, sino que es un privilegio que correctamente manifestado proclama al Dios verdadero delante de un mundo que está observando. Me encantó como dijo, delante de un mundo que está observando. Esta es la razón por la que Jesús termina su mandato con las palabras, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. Ortodoxia sin principal obediencia a este mandato característico es simplemente una gran farsa.
es simplemente una gran farsa. Si yo digo que soy cristiano y yo no amo a mis hermanos dentro del cuerpo de Cristo, soy un mentiroso. Es una gran mentira. Hermanos, damos gracias al Señor realmente. Damos gracias al Señor por tener una iglesia que ama la verdad de la Biblia, que ama de manera ortodoxa la palabra de Dios, que quiere predicar la sana doctrina. Damos gracias al Señor por la predicación expositiva que tratamos de llevar adelante. Pero según estos pasajes, si vamos a manifestar al mundo que somos seguidores de Cristo, va a ser solamente por el amor que nos tenemos unos a otros. Nada más. Nada más. Es por el amor que nos tenemos unos a otros. Este tipo de actitud revela que una persona ha conocido realmente a Cristo. Es el amor. Es lo que realmente demuestra que sos un seguidor de Jesús. Y viene simplemente por obedecer el nuevo mandato que el Señor da acá. Si estás en Cristo tenés que amar. ¿Por qué? Porque Cristo te amó. Entonces tenés que amar de la misma manera que Él te amó. Tenemos que entender eso, que nuestra relación con el Señor no depende de nuestro desempeño. No puedo sorprender a Dios con mis obras, con las cosas que yo hago. No depende de mi desempeño, sino del amor que Él tuvo por mí, el amor que Él tuvo por nosotros. Un amor que va hasta el fin, un amor que se sacrifica hasta el fin. Obedecer el mandato de Cristo y disponerme en mi corazón a amar de manera incondicional a mis hermanos es reconocer estas verdades. Es reconocer lo que hablamos recién, la gloria de Cristo a través de la cruz. Obedecer al mandato es estar dispuesto a hacer lo mismo que Cristo hizo por los hermanos. Es así de sencillo, es algo claro. De la misma forma que Jesús te amó en tus pecados, con tus fallas, con tus errores, estando muerto en delitos y pecados, muriendo por vos, es el mismo amor que tenés que manifestar por tus hermanos. El amor que Jesús manifestó sirviendo en humildad a los 11 es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia para manifestar ese amor a los demás. Hermanos, ¿se dan cuenta del potencial que tiene esta iglesia local? Si nosotros entendemos lo que dicen estos pasajes y lo obedecemos. Si nosotros realmente pudiéramos guardar, atesorar en nuestro corazón esta frase, este mandamiento que da Jesús acá y ponerlo por práctica, no tendríamos techo como iglesia local. Si nosotros nos pudiéramos a predisposición en nuestro corazón decir, cuando yo vengo a esta iglesia, cuando me junto con mis hermanos, los voy a amar como Cristo me amó, no tendríamos límite como iglesia. El potencial que tenemos para ser de bendición para nosotros. Y para el mundo que está en oscuridad, en el mundo que está muriendo, qué fácil que el mundo vería a Cristo en nosotros si nosotros obedecemos a este mandato. Y lo hacemos de esta manera. Es por eso que Juan más adelante dice en 1 de Juan, Juan hizo eso. Juan tomó este mandato y se lo grabó en su corazón. Y Juan más adelante en 1 de Juan 3 dice esto, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Y la palabra ahí no es riqueza, la palabra es tener cualquier cosa con la que pueda suplir la necesidad de tu hermano. Si vos ves a tu hermano en necesidad y no puedes suplir esa necesidad porque no querés, porque tu corazón se cerró en egoísmo, él dice, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua. Es fácil eso, ¿no? Amar de palabra y de lengua. Decirte, amo, hermana. Sino de hecho y en verdad. Y fíjense cómo termina Juan. Dice, en esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Si nosotros amamos a nuestro hermano y lo servimos por amor en humillación, como Cristo nos amó. Es la forma. Es la forma. Esta es la seguridad que puede tener el creyente, la seguridad que puede tener una persona de que es un creyente, de que es un verdadero cristiano. Es respondiendo a esta pregunta. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, dice Juan. ¿Cómo? Respondiendo a la pregunta, amo a mis hermanos como Cristo me amó a mí. Amo a mis hermanos con un amor que es sacrificial, que es incondicional, que es abnegado. Amo a mis hermanos, entonces soy un creyente. Amo a mis hermanos, entonces soy salvo. Es lo que tiene que determinar
nuestra identidad en Cristo entre nosotros y al mundo. Hermanos, el mundo nos está viendo. El mundo nos está viendo. El mundo ve cada movimiento que hace el cristiano. Está viendo. El mundo ve tus redes sociales cuando posteas versículos bíblicos, cuando sacás fotos y tirás fotos de estado y pones un versículo bíblico abajo. El mundo lo ve. El mundo te escucha cuando vos decís, sí, fui el domingo a la iglesia. ¿Y sabés lo primero que va a hacer? Va a estar observándote para ver que falles en algún momento. Y va a decir, mirá el hermanito, ¿no? Es típica del mundo. El mundo está viendo. El mundo está viendo y el mundo no se va a convencer de nuestra identidad por nuestra sana doctrina. No se va a convencer por nuestro conocimiento bíblico. El mundo se va a convencer de que nosotros somos creyentes por nuestro amor propio. Por el amor que tenemos entre nosotros como hermanos, con el amor de Cristo. Como hablé hace un momento, lo voy a hacer de manera muy, muy práctica. Yo sé que nuestra iglesia tiene el deseo de poner en práctica eso y lo he visto en muchas oportunidades. Contaba hoy a la mañana cuando nosotros vinimos acá hace 16 años ya, hace un montonazo, pero cuando llegamos a esta iglesia, llegamos un miércoles a un estudio inductivo. Y todo maravilloso y todo el estudio inductivo fue maravilloso. Pero después de la reunión del estudio inductivo nos quedamos hablando con Pastor Reinaldo. Se fueron todos, nos quedamos como hasta las 11:30, ¿sabes? Nos quedamos hasta... Pastor Reinaldo nos mostró la iglesia, nos quedamos hablando un montón. Y entonces yo hablaba con Pastor Reinaldo y le decía, mirá, sí, a mí me gusta mucho... En realidad empezamos a buscar una nueva iglesia por el libro Difícil de Creer del pastor John MacArthur. Me dice, sí, no, yo lo conozco, nosotros vamos a sus conferencias cuando podemos. Yo, wow, buenísimo. Y realmente nosotros empezamos a orar con una carga especial porque escuché un mensaje de un pastor que se llamaba James Boyce, pastor presbiteriano, que se llamaba Soli Deo Gloria. Entonces digo, quiero vivir para la gloria de Dios, no quiero desperdiciar mi vida. Y él decía, sí, yo lo conocía a él. Era un muy buen conocido mío. ¿Me sabés que murió porque había muerto en 2005? Y yo digo, este tipo conoce a todos los héroes de mi fe. Y estábamos hablando y digo, qué bueno, cómo sabe todo. Sí, sí. Y me empezó a hablar de los ministerios en la iglesia. Empezó a hablar de Ministerio de Construcciones para Cristo. Y él me dijo esto en un momento. Me dijo, sí, nosotros como iglesia, a una hermana de nuestra iglesia que enviudó, le construimos toda la casa como iglesia. Los hermanos de la iglesia edificaron toda su casa. Ofrendaron y edificaron, trabajaron los hermanos de la iglesia. Y yo dije, eso fue lo que es eso. En mi vida había escuchado una manifestación de amor por los hermanos de manera tan práctica, tan precisa. Y yo dije, listo, es este lugar. Es este lugar. Y cuando me fui, le dije, yo me acuerdo, nos acordamos con Pastor Rinaldo, nos reímos, porque yo le dije, cuando me fui le dije, espero que te acostumbres a mi cara, porque a menos que Cristo me lleve a otro lado, yo de esta iglesia no me voy más. Y me parece que cumplimos, ¿no? Con mi esposa. Esta iglesia realmente ama al Señor, no tengo duda de eso. Y creo que como hermanos manifestamos ese tipo de amor unos por otros. Pero como hablé hace un momento, yo ahora voy a hablar esto de manera muy práctica, hermanos, de manera muy práctica. El Señor dice que nosotros tenemos que amarnos unos a los otros como Él nos amó. Nosotros tenemos un montón de hermanos en necesidad en este momento, muchos, un montón. Nosotros sabemos que el Señor es soberano, ¿amén? Nosotros no caemos en el error de decir que el Señor permitió algo, porque el Señor es soberano. Entonces no es que permitió, el Señor planeó al detalle lo que sucede en nuestra iglesia en este momento. El Señor estableció para nosotros en este momento una época de angustia como iglesia local, con un montón de hermanos en necesidad. Y entendemos que es Dios siendo soberano, lo que estamos pasando y atravesando en cada segundo de nuestras vidas es lo mejor que nos puede pasar porque va a redundar en la gloria del Señor porque Él así lo planeó de esa manera. ¿Amén? Amén. Muchos de los familiares de nuestros hermanos que se han convertido en una edad adulta, no son salvos. No son salvos todavía. Bueno, hermanos, es nuestra oportunidad de manifestar el amor de Cristo. Por medio de ayuda, con nuestros llamados, con nuestras visitas, con nuestro servicio, con lo que sea necesario, hermanos. Con lo que sea necesario. Y quiero ser bien claro con esto, vos sos la herramienta.
para manifestar el amor de Cristo. No es el pastor. Yo estoy hablando, estoy en contacto con cada uno de ellos, pero el llamado del pastor es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Yo enseño la palabra de Dios, ustedes obedeciendo y respondiendo a la palabra de Dios, se sirven los unos a los otros, y yo me meto también, yo estoy en el medio. Pero es un trabajo de todos como iglesia. Servir a nuestros hermanos en necesidad. Es la obra de amor de la iglesia. Y doy gracias al Señor por aquellos que han ofrecido su ayuda. Esta semana yo estoy hablando con una de las hijas de Pino y Lita, estoy hablando con la hija de Amelia. Vamos a tratar de armar un cronograma para que podamos hacer las cosas en orden, porque Dios es un Dios de orden. Y agradezco al Señor por eso. Pero el desafío para nosotros en este pasaje es, como iglesia, ¿qué tipo de creyente querés ser? ¿Querés ser un creyente que realmente demuestra que es un seguidor de Cristo por manifestar ese amor por los hermanos? ¿O preferís quedarte entre las sombras y no hacer nada? ¿Qué tipo de creyente querés ser? ¿Querés ser una persona que aprovecha las oportunidades que Dios le da? ¿O querés quedarte ahí sin hacer nada? ¿Qué tipo de creyente querés ser? Un creyente verdadero, ya vemos en este pasaje, abraza el compromiso de amar a sus hermanos. Tenemos un montón de hermanos en necesidad, en quebrantamiento, en angustia. Dios no va a bajar. Dios no va a enviar un ángel. Dios usa su iglesia. Dios quiere usar a su iglesia, hermanos. Dios quiere usarte a vos de manera específica, personal. Entonces, durante las próximas semanas, tenés que estar pensando cómo puedo poner en práctica este amor de Dios por mis hermanos en necesidad. ¿Cómo puedo manifestar el amor de Cristo a alguno de mis hermanos? Que tenga necesidad o no. Pero ¿cómo puedo obedecer al mandato del Señor de amar como Cristo me amó? El mundo está observando. El mundo está viéndonos, hermanos. El mundo está observando si somos seguidores de Cristo o no. En un mundo en el cual la iglesia en general es sinónimo de pastores que roban plata y de caos carismático, esta iglesia tiene que ser un oasis donde el amor sacrificial de Cristo es reflejado entre los miembros de la iglesia, entre los participantes de esta congregación. El mundo no se va a convencer por nuestros argumentos, el mundo se va a convencer por nuestro amor, hermanos. Amor entre nosotros. Ese amor es la evidencia de nuestra unión con Cristo. Amén. Entonces, Jesús da un mandato nuevo. ¿Cómo van a responder los discípulos ante semejante mandato? Bueno, Pedro. Tenemos a Pedrito. Y ya sabemos cómo es Pedrito a esta altura. Luego de estas palabras vemos finalmente el último punto, la verdad fundacional número 3. Las buenas intenciones humanas no tienen lugar ante la gloria de Cristo. Las buenas intenciones humanas no tienen lugar ante la gloria del Hijo del Hombre. A mí me encantan los relatos sobre los discípulos. Muchas veces estudiamos a los apóstoles y lo que pasa en los evangelios y no llegamos a entender por qué reaccionan de la forma que reaccionan o hacen lo que hacen. A veces nos frustra ver las palabras que dicen, las cosas que hacen a la luz de las enseñanzas de Cristo y decimos, ¿qué está pasando, ¿no? Por la mente de estos tipos? Vamos a ver las próximas semanas Cristo diciendo, me voy a prepararles un lugar. Y si preparo un lugar, voy a venir a ustedes y los voy a tomar conmigo. Una promesa increíble. Y Tomás le dice, y el Señor dice, ustedes saben el camino. Y Tomás dice, no sé el camino. Señor, ¿dónde va? No sabemos dónde va, ¿cómo vamos a saber el camino? ¿No? Están hablando entre ellos y Jesús dice, me voy, y el Padre, y habla del Padre, si mostrarnos al Padre y nos basta. Y Jesús dice, tanto tiempo estuve con ustedes y no saben que el que me ve a mí ve al Padre. ¿No? Y reaccionamos de esa manera, pero nosotros estamos de este lado de la cruz. Nosotros tenemos privilegios, bendiciones espirituales que ellos no tienen. Si nosotros meditamos en estos pasajes con honestidad, nosotros tenemos que reconocer que nosotros no seríamos distintos. En algunos casos seríamos mucho peores que ellos. Pero acá tenemos al Señor dando el primer mandato a sus discípulos de un mandamiento nuevo, palabras que tienen que marcar la vida de la iglesia que pronto va a nacer,
Un mandato que va a ser un testimonio vivo para el mundo, para todos los que ven de que ellos son verdaderos discípulos de Jesús. Sin embargo, por lo que nos muestra Juan acá, Pedro está un par de bips atrás en la conversación. Él todavía se queda estancado. Él está pensando en lo que Jesús dijo hace un ratito. ¿Cómo que Jesús va a ser glorificado y no podemos ir con Él? Entonces, ¿para qué estamos siguiendo a Jesús? Y de esta conversación, nosotros aprendemos un poquito más acerca de la gloria de Cristo también. Es una gloria que es exclusiva de Cristo, pero es una gloria de la que van a participar todos los creyentes. Pedro y vos y yo también. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Entendemos la incertidumbre de Pedro, ¿no? Él no sabe dónde va, Señor. Creo que todos los demás piensan exactamente lo mismo, pero bueno, Pedro es el que siempre abre la boca. ¿Por qué tiene que irse el maestro? ¿A dónde va el maestro? ¿Por qué no podemos seguir al maestro? ¿Por qué no podemos ir con él? Vemos la respuesta de Jesús acá. Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. No me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Ninguno de los presentes puede hacer lo que Cristo está a punto de hacer. Solamente Él es el Salvador. Solamente Él puede morir por nosotros. Solamente Él puede ir a la muerte, y luego de la muerte la resurrección, y luego de la resurrección su ascensión. Es una obra exclusiva de Jesús. Pero Pedro va a seguir los pasos de su maestro. Dentro de unas décadas Él va a ir a la muerte también. Cuando nosotros estudiamos más adelante Juan, Jesús le dice, cuando seas grande, más grande, alguien te va a ceñir y te va a llevar a donde no querés ir. Y con esto va a entender con qué muerte lo iba a glorificar. Iba a morir por él. Pero no ahora. Jesús le dice, vas a ir. Una vez que Pedro atraviese la prueba de la muerte siendo crucificado cabeza abajo, va a participar de esa gloria. Es una gloria que va a experimentar cada cristiano, desde ese momento hasta ahora. Es una promesa de gloria para cada cristiano. Pero para eso, Pedro tiene que esperar su muerte, y nosotros también tenemos que esperar nuestra muerte, o el retorno de Cristo, lo que pase primero. Pero vemos que es una gloria que es imposible mediante intentos humanos. Es una gloria que es imposible mediante intentos humanos. La reacción de Pedro es inmediata, es impulsiva como casi todo en él. Personalmente creo que todos los discípulos están pensando lo mismo, pero otra vez Pedro es el que va al frente. Yo quiero seguirte ahora. ¿Ven las palabras de Pedro? ¿Por qué no puedo seguirte ahora? ¿Por qué no puedo hacerlo ahora? Es más, estoy dispuesto a hacer lo que sea, Señor. Ahora. Y él dice esto, estoy dispuesto a ofrecer mi alma por vos. Literalmente dice, estoy dispuesto a entregar, a ofrecer mi alma por vos. ¿Les suenan familiares esas palabras de Pedro? Literalmente está usando las mismas palabras de Jesús. Son exactamente las mismas palabras que Jesús usó en Juan 10, 11, cuando él dijo, yo soy el buen pastor y el pastor da su vida por las ovejas. Literalmente las mismas palabras. Literalmente el buen pastor entrega, el buen pastor derrama su alma por las ovejas. Es interesante porque Jesús está a punto de dar su vida por Pedro. Pero Pedro dice, Señor, yo estoy dispuesto a entregar mi alma por vos. La declaración de Pedro acá es una declaración sincera, creo, pero está basada en su propia fuerza, en su propia confianza. Porque ese es Pedro. Es muchas veces un reflejo de cómo somos nosotros. Pero el Señor no puede ser engañado. El Señor sabe lo que va a pasar. El Señor sabe lo que va a pasar. Jesús le respondió, ¿tu vida darás por mí? En verdad te digo. Y esto es amén, amén. Cuando el Señor dice esto, sabes que algo viene. En verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. El Señor sabe. Pedro dice, Señor, estoy queriéndote seguir ahora. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para seguirte ahora. Yo voy a derramar, como vos dijiste que vas a dar tu vida por mí, yo soy igual, Señor. Estoy dispuesto a derramar mi vida por vos. Y el Señor dice, me vas a negar. Antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Me vas a negar. Pedro, el Señor sabe que Pedro, y no solamente Pedro, cada uno de los discípulos, aunque Pedro va a tener un arrebato de valentía en un momento en Getsemaní,
van a huir, van a salir corriendo. El Señor sabe que Pedro miserablemente va a negarlo. Y vamos a estudiar eso cuando lleguemos ahí. Pero en la casa de Caifás, Pedro tiene tanto miedo por la situación que él niega al Señor 3 veces delante de una sirvienta, posiblemente una jovencita de 12, 13 años, como era el contexto histórico. 12, 13 años, una nenita se le acerca al gran apóstol Pedro y le dice, vos estás con ellos. Y él dice, no, y termina negando con maldición, niega insultando. El Señor lo sabe. Ahora, el Señor no es irónico acá. No es que está diciendo, tomátela, que vas a dar tu vida por mí si me vas a negar. No lo está haciendo. El Señor está enfrentando, no está tratando de descalificar a Pedro. Lo está enfrentando con su propio corazón, con sus propias intenciones. Le está dando una advertencia. Es fácil hablar. Es fácil hablar de manera apresurada. Pero otra cosa es cumplir con lo que se dice. Es fácil ser motivado por el momento, por las palabras de Jesús. Es fácil, es muy fácil. Para nosotros los seres humanos, en nuestra propia fuerza, en nuestras emociones, respondemos de manera fácil. Nosotros siempre, con los líderes de jóvenes, pensamos en esas cosas, ¿no? Tenemos 2 eventos juveniles en el año, nuestro campamento y el viaje a Mendoza. Pero el viaje a Mendoza es célebre por esto. La última noche, el pastor hace pasar a todas las personas que recibieron el llamado al pastorado, ¿sí? Entonces pasan jóvenes y dicen, el Señor me llamó a ser un pastor. Y lo más probable es que no los ves nunca más en la vida. Y después dice, bueno, si alguien el Señor lo desafió de manera especial a servirlo como misionero, que pasan otros más. Por ahí un 50% menos, pero pasan un par más. Y después dice, y todo esto diciéndolo con todos los pastores parados atrás, ¿no? Porque vamos a orar por estos que el Señor llamó supuestamente. Y después dice, bueno, y si el Señor te habló en alguna manera en la semana y venciste un pecado, pasa adelante, y pasan adelante. Y si el Señor, básicamente termina toda la iglesia al frente y oramos por todos ellos. Pero entienden lo que digo, ¿no? Es como el momento emocional, sí, y después es como, pasa lo mismo con nuestro campamento de jóvenes. Entonces, si tenéis hijos jóvenes que van al campamento, cuando vuelvan, haced un seguimiento para que su vida devocional y sus estudios no sean algo que va decayendo con el paso de la semana, sino que sea algo constante, que no sea algo emocional, sino que sea una disciplina espiritual. Pero el Señor está diciendo acá, es fácil hablar, Pedro, es fácil hablar, pero ese hablar motivado por tu propia fuerza y tus emociones es efímero, se va a deshacer. Otra cosa es pensar lo mismo en el momento de la prueba, de seguir firme en tus palabras cuando estás siendo probado, decidir cumplir con el compromiso que acabas de hacer. Y nosotros sabemos que Pedro va a fracasar. Pedro no va a dar su vida por Jesús, no en este momento. No en este momento. El fracaso de Pedro no es porque no ama al Señor. Yo estoy convencido de que Pedro ama al Señor. Pero simplemente es un fracaso de su propia fuerza. Pedro intenta obedecer al Señor, Pedro intenta cumplir y vivir para el Señor con lo que tiene, con sus propias fuerzas. Y hermanos, esto no es suficiente. No es suficiente. Y la lección que Cristo está queriendo decirle acá es que si Pedro no ama con el amor que él amó, sus palabras se las va a llevar el viento. Las intenciones humanas, las emociones humanas no tienen lugar en la gloria de Cristo. Nosotros podemos amar a Cristo y debemos amar a Cristo y servir a Cristo por causa de la nueva creación, por causa de su glorificación y su muerte en la cruz. El punto acá es que nuestro servicio de amor a Cristo lo hacemos basándonos, no en nuestra confianza en nosotros mismos, sino en su gloria, en la obra en la cruz por nosotros. Hermanos, esto nos tiene que ayudar acá, esta advertencia del Señor, y tiene que ayudarnos, exhortarnos, animarnos a examinar nuestro propio corazón. Sobre todo para entender que las cosas que nosotros hacemos las estamos haciendo con nuestra nueva naturaleza en Cristo, con un corazón motivado por el amor de Dios. Debemos examinar nuestro corazón, ¿dónde ponemos nuestra confianza? ¿Es en nuestra propia fuerza? ¿Es en nuestros propios recursos? ¿De dónde sacamos fuerzas para servir a Cristo y a los hermanos? ¿Lo hacemos por nuestra propia piedad? ¿Lo hacemos por nuestro propio servicio, para nuestra propia vanagloria? ¿Lo hacemos por nuestra supuesta fidelidad al Señor? ¿O lo hacemos realmente por un corazón
que ama a Cristo y porque ama a Cristo ama a los hermanos. Porque es el desafío que nos deja este pasaje, hermanos. Las buenas intenciones humanas no tienen parte con la gloria de Cristo. No son nada delante de Cristo. No son nada. La verdadera fidelidad a Cristo, el verdadero servicio y el amor puesto en práctica a Cristo es posible cuando nosotros confiamos plenamente en la gracia que hemos recibido. Cuando nosotros nos hemos empoderados por el amor de Cristo que hemos recibido a través de su obra de redención en la cruz, no en nuestra capacidad para seguirle. La obediencia al mandato de amor que Cristo da acá es un fruto espiritual. Es un fruto espiritual. No es una obra de la carne, es una obra imposible por la carne. Es algo que no podemos llegar a cumplir por nuestras propias fuerzas. Entonces, hermanos, terminando nuestro pasaje de hoy, Jesús deja establecidas las bases para la vida futura de los discípulos. Y si creíste en Cristo como tu Salvador, vos estás entre esos discípulos. Estas 3 bases que Él estableció acá son para vos. Nosotros estamos acá dentro de este grupo incluidos. No olvidemos, hermanos, que es la glorificación de Jesús por medio de la cruz que es el fundamento de nuestras vidas, en todo aspecto de nuestras vidas, en todo aspecto. Cada aspecto de nuestras vidas tiene como centro el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio. Nosotros tenemos que ser personas que constantemente están predicándose el Evangelio a sí mismas. No para salvación, obviamente. Si creíste en Cristo, sos salvo, eternamente salvo. Pero tenemos que estar constantemente predicándonos el Evangelio para recordar quiénes éramos y de dónde nos sacó el Señor. Eso acaba con todo tipo de problemas. Todo tipo de problemas. La glorificación de Cristo por medio de la cruz es la base para nuestra vida como iglesia. La murmuración se acaba cuando yo me enfoco en el Evangelio. Porque cuando yo tengo ganas de hablar de otra persona que no está, yo pienso Cristo murió por vos y murió por esa persona. Cuando eran enemigos los dos, se cortó. Mi enemistad con alguno de mis hermanos o algún tipo de problema o discusión que tenga con alguno de mis hermanos se termina con el Evangelio. Cristo murió por los dos. Los problemas dentro de la familia se terminan con el Evangelio. Los problemas en el trabajo se terminan con el Evangelio. Mi testimonio tiene como base el Evangelio. No soy yo. Yo soy lo que soy, dice el apóstol Pablo, por la gracia de Dios. Es por causa del Evangelio. El Evangelio tiene que ser el mensaje, la base fundamental de nuestras vidas en todo aspecto. Tenemos que estar constantemente recordándonos que Cristo murió por nosotros, nos dio una vida nueva para que nosotros podamos vivir para Él. Es su muerte, hermanos. Este pasaje nos recuerda que es su muerte la que nos da el poder para amarnos unos a otros. No piense que es algo que vos podés hacer, ¿eh? No lo podés hacer. No lo podemos hacer. No es natural en nosotros. Aún en el ser humano con algo tan normal como nuestros hijos. Nosotros vemos a nuestros hijos y lo ves a tu hijo y que te empieza a hablar y empieza a desarrollar un intelecto y una personalidad y decir, yo me derrito cuando lo escucho y lo amo. Pero aún así ese amor no es perfecto. No es perfecto. Espera que te toque las herramientas. Y vas a ver cómo ese amor no es el amor de Cristo. Pero nosotros podemos amar con el amor de Cristo. La base sobre la cual nosotros podemos amar a los demás es por el poder que hemos recibido con nuestra nueva identidad en Cristo. Hermanos, tenemos que aprovechar eso. Tenemos que aprovechar cada oportunidad de amar a los otros con ese amor incondicional. Y tenemos que aprovechar esa oportunidad para amar al mundo que está afuera y mostrarle al mundo que está afuera que somos seguidores de Cristo porque nos amamos los unos a los otros. Es una identidad que vivimos, es un mandato que obedecemos en su poder, por su gracia, en total dependencia del poder de Cristo. Amén. El mundo está observando, no te olvides que el mundo está observando. Y el mundo va a saber que somos sus seguidores si nosotros, bien establecidos en el Evangelio, nos amamos unos a otros por el poder que Cristo nos da a través del poder del Evangelio. El mundo está observando. ¿Qué tipo de creyente vas a ser, hermano? El Señor quiere que, ya sabes lo que el Señor quiere. El Señor quiere que seamos hermanos que se aman los unos a los otros y que manifiesten así el amor de Cristo.
Entonces el tiempo se acerca, Jesús dice que se va y que ellos ya no pueden seguirlo. ¿A dónde va? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Jesús cuando se vaya? Bueno, próxima vez que estudiemos Juan, vamos a ver en Juan 14 a dónde va Jesús y qué es lo que va a hacer y las promesas que nos da a nosotros de ese viaje extraordinario que va a hacer el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos en el nombre de Cristo que nos ayudes como iglesia a poder vivir de manera práctica este mandamiento que Jesús nos da acá. Señor, que nosotros podamos, fundamentados sobre la base del Evangelio y la glorificación de Cristo a través de su muerte y su resurrección, que nosotros podamos, Señor, vivir en amor, manifestar ese amor, tener amor, porque el pasaje dice, si se tienen amor, tener amor práctico los unos por los otros, para bendecir a nuestros hermanos, para darte gloria a ti, para mostrarle a este mundo caído que nosotros somos tus seguidores, Señor. Ayúdanos a hacerlo en el poder de tu amor que ha sido derramado en nuestros corazones cuando fuimos salvos. Ayúdanos a hacerlo dependiendo de ti, de tu gracia y no en nuestras propias fuerzas. Ayúdanos a hacerlo con un corazón sincero, Señor. Padre Santo, que esta iglesia sea conocida por el amor que los hermanos de manera práctica manifiestan los unos a los otros. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.